Hola compañeros, este es el seminario de la práctica número 11 llamada fotosíntesis. Nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Chávez García, Brian, Roberto, Nolasco Cortés, Mayra Yuritsi, Salazar Pacheco Estefanía, Quesada Flores Luis Antonio. Fotosíntesis. La fotosíntesis se puede definir de dos maneras. Desde el punto de vista de la materia, la fotosíntesis es la transformación de materia inorgánica en materia orgánica, y desde el punto de vista de la energía, se considera como la transformación de energía luminosa en energía química. Los organismos que son capaces de realizar fotosíntesis se les denomina fotoautótrofos. De manera general, podríamos definir a la fotosíntesis como el proceso anabólico fundamental para el flujo de la energía a través de las cadenas alimenticias. Consiste en la absorción de la energía luminosa por la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. Transforma la energía luminosa en energía química. Esta es utilizada para la reducción de dióxido de carbono, dando como producto final la glucosa y libera oxígeno. La ecuación se muestra en la imagen siguiente. Los requerimientos para la realización de la fotosíntesis son dióxido de carbono. Este proporciona el carbono y el oxígeno para la síntesis de la glucosa. H2O. Actúa como donadora de electrones y de ella se desprende el oxígeno liberado durante el proceso fotosintético. Luz. El Sol emite una serie de radiaciones, a cuyo conjunto se le conoce como espectro electromagnético, de las cuales la luz visible es la que se utiliza en la fotosíntesis. Pigmentos. Los pigmentos fotosintéticos tienen como función captar la energía luminosa con la cual excitan sus electrones. Existen varios tipos de pigmentos: las clorofilas, carotenoides y ficobilinas. Las clorofilas son pigmentos fotosintéticos de color verde que contienen en su estructura un anillo de porfirina. Son moléculas estables en forma de un anillo alrededor de las cuales los electrones son libres de migrar. Debido a que los electrones se mueven libremente, el anillo tiene el potencial de ganar o perder electrones con facilidad, y por lo tanto tiene el potencial de proporcionar electrones energizados a otras moléculas. Este es el proceso fundamental por el cual la clorofila captura la energía de la luz solar. Hay varios tipos de clorofila: A, B, C, D y E. De estas, solo dos se encuentran en los cloroplastos de las plantas superiores: la clorofila A y la clorofila B. La más importante es la clorofila A, pues está presente en plantas, algas, cianobacterias fotosintéticas. Los carotenoides proporcionan los colorantes brillantes que presentan las frutas y las verduras. Estos ayudan a captar la luz, pero también cumplen otra función importante: eliminar el exceso de energía proveniente del sol. Así, los carotenoides participan en la absorción de la energía sobrante y ayudan a dispararla en forma de calor. Generalmente son pigmentos rojos, naranjas o amarillos, e incluyen el conocido compuesto caroteno, que da el color de las zanahorias. Estos compuestos están formados por dos pequeños anillos de 6 carbonos conectados por una cadena de átomos de carbono. Y por último, las ficobilinas. Estos son pigmentos solubles en agua y por lo tanto se encuentran en el citoplasma o en el estroma del cloroplasto. Ocurren solo en cianobacterias y en las algas rojas. Estructura de la hoja. La hoja es el órgano donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Es también el órgano por donde la planta pierde la mayor cantidad de agua, por lo que su estructura está adaptada para la producción de alimento y el control de la pérdida de agua. La capa superior de la hoja se llama epidermis superior y la capa de abajo se llama epidermis inferior. Las capas epidérmicas ayudan a controlar la pérdida de agua. En la epidermis hay estructuras llamadas estomas, a través de las cuales el oxígeno y el vapor de agua salen de la hoja y entra el dióxido de carbono.
Entre estas dos capas epidérmicas se encuentra el mesófilo, que se compone de dos tipos de células parenquimatosas. El mesófilo de empalizada, que es de una capa de células de parénquima en donde se produce en mayor cantidad la fotosíntesis, y el mesófilo esponjoso, que facilita el intercambio de gases como el dióxido de carbono, por lo que disminuye la posibilidad de que haya una asfixia por exceso de agua. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis se va a dividir en dos fases, la luminosa y la oscura. En la luminosa se realizan las reacciones dependientes a la luz. Estas se llevan a cabo en la membrana tilacoide. Aquí se va a realizar la fosforilación cíclica, en donde se van a formar las moléculas de ATP, y la fosforilación acíclica, en donde se producirá la fosforilación de ATP y de NADPH. En la fase oscura se van a realizar las reacciones independientes de la luz, también llamadas ciclo de Calvin. Estas se van a producir en el estroma del cloroplasto. Aquí se formará la fijación del carbono y la formación de glucosa. Fase oscura o ciclo de Kelvin. Las reacciones oscuras utilizan el ATP y el NADPH producidos por las reacciones luminosas para fijar el dióxido de carbono atmosférico. En la fase oscura se lleva a cabo un proceso llamado ciclo de Kelvin, en el cual el dióxido de carbono es fijado por la ribosa difosfato, iniciando de esta manera el ciclo. El siguiente paso del ciclo es la formación del fosfogliceraldehído, PGA. El PGA es el encargado de restituir, por un lado, la ribosa difosfato para continuar el ciclo, y por otro lado, formar la molécula de glucosa. Este proceso tiene un gasto de ATP y de NADPH. Como todos los seres vivos, las plantas necesitan respirar para vivir. Gracias a la energía que obtienen del sol, las plantas tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis para fabricar su propio alimento, pero además son capaces de realizar el mecanismo inverso, la respiración, que es de vital importancia para su desarrollo. En este proceso, las plantas absorben oxígeno y utilizan sus reservas de azúcares para transformarlo en dióxido de carbono y vapor de agua que emiten al exterior. La respiración es más intensa durante las horas nocturnas y se realiza de la siguiente manera. La planta capta el oxígeno a través de pequeños orificios llamados estomas, que se abren y se cierran cuando la planta respira. Como ya se mencionó, al final de este proceso se va a expulsar dióxido de carbono y vapor de agua. La importancia de la fotosíntesis es vital en nuestro planeta. Sin la acción de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitirían la formación de la capa de ozono. Y sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol no habría permitido la vida. La fotosíntesis ayuda a absorber el dióxido de carbono y como producto residual del proceso devuelven oxígeno a la atmósfera. Si no fuera por estos organismos fotosintetizadores, nosotros, como muchas otras especies, no estaríamos aquí hoy. Además, mantienen el equilibrio de los gases atmosféricos, ya que si las plantas y algas no abundaran en la Tierra, no aspirarían continuamente el dióxido de carbono, lo que provocaría que el gas se acumulara. Introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que los seres humanos y otros organismos no pueden convertir el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, por lo que deben de obtener el carbono fijo consumiendo a otros organismos, además de que son la base de alimentación de muchos organismos vivos, ya que transforma la materia inorgánica en orgánica. Problema biológico. ¿La planta fija el dióxido de carbono en presencia de la luz? ¿Se requiere de la luz para que se efectúe la reacción? ¿Se desprende el oxígeno mientras se realiza la fotosíntesis? ¿Las sustancias anotadas en la reacción escrita en la introducción actúan en alguna otra actividad de la planta distinta al proceso de la fotosíntesis? ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis?
A continuación se mencionarán las hipótesis. 1. La planta fija el dióxido de carbono en presencia de la luz, por lo que se evidenciará un cambio en el reactivo rojo de fenol, efectuándose un cambio de color amarillo a rojo por la absorción de CO2 por la planta. 2. La fotosíntesis en carencia de energía lumínica no se llevará a cabo, por lo que el tubo permanecerá de color amarillo al no consumir CO2. 3. La posible presencia de burbujas desprendidas en el tubo de ensayo con el ODSP indica el oxígeno liberado durante la fotosíntesis. 4. Mantener en oscuridad la planta para que no se produzca la fotosíntesis provocará en esta la emisión de CO2, haciendo que el tubo vire de rojo a amarillo. Esto se debe al proceso de respiración en las plantas. 5. El almidón se presentará solo en hojas que fueron expuestas a la luz, pues es cuando se puede efectuar la fotosíntesis en las hojas. Los objetivos de la práctica son comprobar la fijación de carbono a partir del desprendimiento de oxígeno, identificar la producción de almidón a partir del proceso fotosintético y comprobar la liberación de carbono durante la respiración. Equipo y material de laboratorio. Parrilla eléctrica. Baño María. Lámpara de 75 a 100 watts. Gradilla. Vasos de precipitados. Cajas Petri. Papel aluminio. Hojas de plantas que tengan cuando menos 72 horas en oscuridad. Hojas de plantas que hayan estado expuestas a la luz. Rojo de fenol. Alcohol etílico. Lugol. Planta de LODASP. Popotes y tubos de ensayo. Desarrollo experimental. Parte A. En un tubo de ensayo, marcado como tubo 1, que será nuestro tubo de control, agregar agua más unas gotas de rojo de fenol. Posteriormente, introducir un popote por el cual tendremos que soplar aire. Observar el cambio de color. El cambio de color a amarillo indica la presencia de CO2. Esto debido a que el rojo de fenol se utiliza para identificar la ausencia o presencia de CO2 mediante el viraje de rojo a amarillo. Para este experimento se debe de colocar en un par de tubos de ensayo solución de fenol diluido con agua. Se sopla con un popote suavemente en la solución. El dióxido de carbono del aliento se disolverá en el agua y formará un ácido carbónico, por lo que se observará de color amarillo. Se añade el LODASP en cada uno de los tubos de ensayo. En el tubo 2 se deja en la oscuridad y se observa que el color amarillo no cambia. En el tubo 5 se somete a una fuente de luz y se observa que el color cambió de amarillo a rojo. Para el tubo número 4 se coloca la elodea dentro del tubo de ensayo y se le agrega agua. El tubo se expone a una fuente de luz y se observa que se produce un burbujeo. Esto indica el oxígeno liberado durante la fotosíntesis. Para el último experimento de la parte A, utilizaremos un tubo de ensayo marcado como tubo 5, en el cual agregaremos agua más unas gotas de rojo de fenol. Posteriormente, introduciremos unas hojas de LODSP. Después de este paso, se cubrirá todo el tubo de ensayo con papel aluminio, para que éste se encuentre en total oscuridad. Después de cierto tiempo, se observará si se presenta algún cambio. Un cambio de color a amarillo indica la presencia de CO2. Esto debido a que la planta respira. En esta respiración se libera CO2. Parte B. Colocar un vaso de precipitados en baño María. A este se le añade alcohol y se le agregan las hojas que fueron expuestas al sol y a la oscuridad. Se dejan durante algunos minutos a baño María. Transcurrido el tiempo, se extraen las hojas y se colocan en una caja Petri. Las hojas se deben de enjuagar para quitar el exceso de alcohol. Posteriormente, se añade el indicador de Lugol en las hojas. Se observa que las hojas expuestas al sol se tornaron de un color más oscuro, mientras que las hojas en la oscuridad son de un color más claro.